presentación. Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar la clase. Ya es las 9:05. Ya, un momentito. Ya. Vamos a empezar a hablar ahora sobre la patología quirúrgica de estómago y duodeno. Y vamos a hacer un breve recuerdo. Se encuentran localizados en la cavidad abdominal, en la región del epigastrio, hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Si ustedes se fijan acá, el estómago tiene relaciones importantes con el hígado, con la vesícula, con la vía biliar, con el vaso y con el colon. Y ustedes también se fijan acá, tenemos acá los aumentos, el aumento menor que va de la curvatura menor del estómago hacia el hígado y el aumento mayor que va de la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso. Y acá tenemos el hiato de Winslow, que es la entrada a la transcavidad de los epiplones para llegar hacia el retroperitoneo. El estómago tiene las siguientes partes, tiene un fondo, el cuerpo, tenemos el antro pilórico y tenemos el píloro. Si nosotros vemos a nivel de la histología, podemos ver que el estómago va a tener todas las capas que tiene el tracto digestivo, una mucosa, submucosa, las musculares y la serosa. Si nosotros hablamos a nivel de funcionamiento, vamos a ver que el estómago principalmente se va a caracterizar por producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. La mayor producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco se va a dar en el fondo y en el cuerpo del esófago. En cambio, en el píloro y en el antro, las glándulas mucosas que van a secretar moco para neutralizar un poco la acidez del estómago se producen en el píloro y en el antro. Fíjense, tenemos esta lámina, esta es la mucosa normal del estómago, y luego tenemos estas zonas corrugadas, que es donde se va a producir todo lo que es el ácido gástrico del estómago. La irrigación del estómago va a estar dada por la coronaria estomáquica o la gástrica izquierda y la arteria esplénica, que son ramos del tronco celíaco. Aquí la arteria esplénica va a dar los vasos cortos gástricos y con la arteria gástrica izquierda junto con la hepática se van a unir para formar las gastroduodenales. Todo esto es la irrigación del estómago. Entonces, si nosotros vemos acá, la irrigación del estómago, perdón. Si nosotros vemos acá, la irrigación del estómago es bastante rica por la función que desempeña, que es la molienda o el inicio ya de la digestión para la absorción de los nutrientes. En cambio, el drenaje venoso va a ser paralelos o van a ser satélites a los troncos arteriales. En la inervación, el estómago va a estar inervado por los nervios vago, generalmente derecho e izquierdo, y vamos a tener que los nervios de la Terget van a ser los ramos picos que van a inervar este estómago, y vamos a ver más adelante que estos nervios son importantes en el tratamiento de ciertas enfermedades acidopépticas. Los niveles ganglionares también son muy importantes cuando nosotros empezamos a ver todo lo que es cáncer, y tenemos que ubicar los niveles ganglionares. Tenemos 4 niveles ganglionares que cuando hay un cáncer gástrico estamos obligados a realizar la resección de estos niveles ganglionares. Si nosotros vemos las relaciones del estómago, vamos a ver que el estómago se relaciona
varias estructuras importantes como el páncreas, vaso y la vía biliar. Pero fíjense acá el duodeno, las porciones del duodeno, la primera porción, segunda porción, tercera porción y la cuarta porción. Y es acá, en esta cuarta porción, donde termina el duodeno y va a comenzar el yeyuno y vamos a tener una estructura importante que es el ligamento de Treis, que va a estar a nivel de la flexura duodeno-yeyunal. La mucosa duodenal es prácticamente parecida, igual a la mucosa del yeyuno, pero vamos a tener las siguientes características, que a nivel de la segunda porción del duodeno vamos a tener dos papilas, la papila mayor o la papila de Vater, que es por donde va a desembocar el conducto pancreático, el virsum, y por arriba vamos a tener aquí la papila menor, por acá, donde va a desembocar el conducto de Santorini. Al igual que en el estómago, al igual que las demás estructuras del tracto digestivo, el duodeno va a estar formado por una mucosa, una submucosa, las musculares y las serosas. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Esta es la terminación del duodeno, la flexura duodeno-yeyunal, donde se va a venir a insertar el ligamento de Treis, el pilar derecho del diafragma, lo cual va a ir a formar el hiato esofágico. Entonces, la irrigación también del duodeno va a estar dado por las arterias gastroduodenales, la pancreatoduodenal anterosuperior, la pancreatoduodenal posterosuperior y las pancreatoduodenales anterosuperiores. La irrigación y el drenaje venoso, al igual que el estómago, siguen las satélites a las arterias. La inervación del duodeno también se ha dado a través de los nervios vagos y también por el plexo solar y el plexo epigástrico. Hasta ahí el recuerdo anatómico del estómago. Vamos a empezar a hablar ahora sobre los casos, sobre las enfermedades que acarrean un tratamiento quirúrgico a nivel del estómago, y uno de ellos son los divertículos gástricos. Estos en frecuencia son muy raros. Hasta el 2009 solo he reportado 795 casos a nivel mundial y se encuentra en un 0.1, un 0.4% en los exámenes radiológicos. Tenemos estas series, esófago, estómago, duodeno, en la cual podemos ver la presencia de los divertículos gástricos. Las definiciones de los divertículos pueden ser falsos o verdaderos. Los verdaderos son aquellos que tienen todas las capas del estómago, y los divertículos falsos son aquellos que tienen solamente la mucosa y la submucosa. Entonces, definición y clasificación. Tomamos así que estos son una extraversión de la pared gástrica que están constituidas por todas las capas, solo por mucosa o submucosa. Y aquí habíamos mencionado ya los divertículos verdaderos, los divertículos falsos, pero también tenemos que los divertículos parciales están constituidos por las tres capas de la pared gástrica, pero estos no van a levantar a la serosa o no comprometen la serosa. Si nosotros vemos una endoscopía en un estómago, podemos ver esta imagen con los orificios diverticulares y podemos ver los fondos ciegos que van a tener estos sacos diverticulares. Localización de los divertículos gástricos, 75 a 90% son subcardiales de la pared posterior, y estos van a estar pues siempre por pulsión, por aumento de la presión a nivel del estómago. Y un 5 a 15% son yuxtapilóricos, y estos son por putracción, siempre por algún proceso inflamatorio o algún proceso infeccioso, van a ocasionar que aparezcan los divertículos yuxtapilóricos. ¿Cuáles van a ser los síntomas en estos pacientes? La gran mayoría, casi el 90%, son asintomáticos, pero lo que el paciente refiere es un síndrome ulceroso o puede ocasionar una obstrucción intestinal alta y ocasionado con hemorragias. Diagnóstico generalmente son hallazgos casuales,
en una endoscopía, en una serie esófago, estómago, duodeno o en una tomografía de abdomen con contraste. Generalmente son hallazgos incidentales en los estudios. Nosotros vemos acá una tomografía con contraste. Fíjense aquí en la flecha, está dando el contraste y se observa el divertículo gástrico. También acá en una serie esófago, estómago, duodeno, se pinta muy bien todo lo que es el divertículo gástrico y la relación que tiene con el duodeno. A la endoscopía vamos a ver también que en los divertículos gástricos tienen un orificio de entrada del cual parecería que estuviera teniendo un engrosamiento a nivel de la musculatura, pero eso no es tal, sino simplemente una imagen superpuesta sobre el divertículo. Tratamiento. Los divertículos gástricos no se tratan salvo que haya complicaciones. Realizan una diverticulectomía y en casos severos gastrectomías parciales o hemigastrectomías. Entonces, fíjense, acá está realizando una diverticulectomía con uso de sutura mecánica, con una endogía, con carga azul. Probablemente este divertículo, por las carencias que tiene, haya estado sangrando. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que va a tener un divertículo si es que no se trata? Síndromes ulcerosos con erosiones o ulceraciones ya establecidas, hemorragia, perforación, cuerpos extraños intradiverticulares, especialmente restos alimenticios, y penetración del divertículo hacia el páncreas. Doutor, Sí, doctora. só vai tratar, entonces, quando os sintomas aparecem, seria quando teria complicações? Exactamente. Solamente, como dice aquí en la diapositiva, solo se trata en casos de complicación. ¿Cuándo? Cuando están obstruidos, cuando sangran o cuando provocan un síndrome ulceroso. Gracias. Listo. La otra patología es la gastritis aguda erosiva. Estas son lesiones que van a comprometer siempre la mucosa gástrica, pero no llegan a la submucosa y estas pueden tener múltiples etiologías, como cuáles: secundarias, alcohol o drogas, las úlceras de Kuhling, que se ve principalmente en los pacientes quemados, las úlceras de Cushing cuando hay lesiones del sistema nervioso central, y aquellas grandes cirugías secundarias a traumatismos u otras intervenciones quirúrgicas en los cuales el paciente está en NPO constante. Diagnósticos: siempre antecedente de trauma, quemaduras, intervenciones quirúrgicas, la ingesta de drogas, alcohol, y principalmente cuando nosotros tenemos un paciente con ingesta de drogas, alcohol, o cuando es consumidor masivo de AINES, hay que sospechar que esta gastritis aguda puede estar ya produciendo una úlcera que va a ocasionar un sangrado o que puede perforarse. Tratamiento va a ser como a la hemorragia digestiva alta, y la indicación quirúrgica se difiere solamente para aquellos pacientes que tengan complicaciones o que esa hemorragia no pueda ser detenida por medios endoscópicos. Y muchas veces acá los pacientes van a requerir grandes transfusiones de sangre de 2 o 3 paquetes o incluso más. Y en estos pacientes la mortalidad operatoria va del 25 al 80%. ¿Qué tipos de cirugías nosotros podemos proponer a estos pacientes? Una gastrotomía exploradora, o sea, abrir el estómago y localizar el punto sangrante, realizar la rafia de esas lesiones sangrantes, o en el peor de los casos, realizar resecciones gástricas circunscritas siempre al estómago distal. Cuando nosotros no realizamos la resección, podemos adicionar una vagotomía más un drenaje. Lo puse con varios síntomas de interrogación, porque este no va a solucionar el problema del sangrado en el paciente, sino hay que ubicar el punto de sangrado a nivel del estómago. Muchas veces los endoscopistas hacen tatuajes de la zona donde está sangrando para que nosotros podamos ubicar más fácilmente
y realizar la reparación de la úlcera. La úlcera gastroduodenal entra dentro de lo que son las enfermedades ulceropépticas. Esta es una pérdida profunda y circunscrita del tejido en aquellas zonas en las que el ácido y la pepsina del jugo gástrico van a ocasionar lesiones a nivel de la mucosa gástrica y a nivel de la mucosa duodena. ¿Cuál va a ser la patogenia? Hay varios factores que influyen. Por ejemplo, la presencia de ácido, pepsina, sales biliares. Sin estos tres componentes no se puede presentar una úlcera péptica o una úlcera gastroduodenal. También tenemos factores genéticos en los cuales los ulcerosos duodenales tienen mayor concentración de pepsinógeno sérico y junto con la presencia del ácido se potencializa el efecto tóxico de la pepsina para provocar mayor lesión a nivel del duodeno. Los factores ambientales, tabaco, drogas, alcohol, café, corticoides, otras enfermedades que pueden desencadenar este problema o cuando son consumidores de AINES, la artritis reumatoidea, la enfermedad bronquial crónica, en las úlceras duodenales, cirrosis hepática, cáncer de páncreas, hiperparatiroidismo, nefropatía crónica, son los que van a ocasionar que se presente la enfermedad ulcerosa gastroduodenal. La fisiopatología, la causa última de la aparición de estas úlceras es un desbalance entre los mecanismos defensivos como agresivos. ¿Cuáles van a ser los agresivos? Ácido, pepsina, sales biliares. Y los tres factores defensivos, los tres más involucrados, van a ser la cantidad y la calidad del moco, que ese epitelio gástrico siempre esté recambiándose y que haya un flujo adecuado de sangre hacia la mucosa. Muchas veces la retrodifusión de los hidrogeniones hace que estos factores defensivos se alteren y cuando se agregan otros agentes exógenos van a potenciar a la enfermedad. La secreción ácido gástrica en los ulcerosos duodenales se dice que se tiene el doble del número de células parietales que en la población normal y en cambio en los ulcerosos gástricos tiene el 80% del número más de células que producen ácido clorhídrico que la población normal y estas porcentajes en estos pacientes hacen que aumente la secreción de gastrina antral, gastrina duodenal, acetilcolina y histamina. Cambio en la úlcera duodenal, vamos a tener que estas úlceras tienen un aumento de la capacidad de secreciones porque va a haber un aumento en el número de las células parietales y también va a haber un aumento de la sensibilidad de las células a la gastrina y comida. Después vamos a tener que los aumentos a los estímulos de la secreción, especialmente por estimulación del nervio vago y por estimulación hormonal, la gastrina, estos van a liberar mayor cantidad de gastrina frente a las comidas. Pero también vamos a tener los mecanismos de inhibición. La gastrina se va a seguir secretando siempre a pHs gástricos bajos. Entonces los antiácidos hacen que este pH se eleve un poco más para que el efecto de la gastrina se inhiba. También los aumentos del nivel de pepsinógeno 1 van a hacer que que la gastrina disminuya en su efecto de acción y también nosotros podemos ayudar a los pacientes con el uso de gastroquinéticos como la metoclopramida, la domperidona y el ondansetron para que haya una mayor eliminación del contenido ácido del estómago y del duodeno hacia el intestino delgado. La úlcera gástrica tiene una secreción de ácido normal o algo disminuida y esto hace que haya un aumento de la retrodifusión de hidrogeniones al intersticio por la acción de la bomba de protones a nivel del estómago. Por lo tanto, toda esta fisiopatología va a llevar a que haya una gastritis crónica atrófica si es que no se trata, y las gastritis crónicas atróficas son lesiones premalignas que van a llevar a un cáncer gástrico. También vamos a tener que, junto con la enfermedad ulcerosa péptica, vamos a tener que hay una disminución de la presión de los esfínteres pilóricos y hay un vaciamiento gástrico retardado, lo que se conoce como un dumping. Entonces, este dumping
va a perpetuar la presencia de ácido tanto en el duodeno como en el estómago y por tanto se agravan los factores agresivos para la presencia de la enfermedad. Entonces, fíjense acá, mayor cantidad de factores agresivos, mayor lesión de la mucosa, y esta mucosa pierde o se produce la lisis de las células gástricas y por lo tanto se establece la lesión ulcerosa. El cuadro clínico en estos pacientes generalmente es un dolor epigástrico con ritmo, horario y periodicidad. La primera manifestación siempre va a ser el sangrado, vómitos a repetición y en algunos casos la perforación con datos de abdomen agudo o de irritación peritoneal va a ser también la primera manifestación en estos pacientes. Diagnóstico, siempre una buena anamnesis, un examen físico, aunque a veces nos salga negativo, salvo y cuando haya complicaciones como una perforación. En el laboratorio siempre vamos a encontrar anemia y la serie esófago, estómago, duodeno y la endoscopía más las biopsias nos ayudan bastante. Siempre cuando nosotros tengamos una úlcera a nivel del estómago, siempre hay que biopsiarla porque no podemos descartar que no estemos frente a un cáncer gástrico. El tratamiento, siempre aliviar los síntomas, curar las úlceras, evitar la recidiva. Tratamiento médico, ayuno, reposo en cama, régimen, generalmente hay que disminuir las sustancias nocivas, alcohol, salicílicos, cigarros, cafeína e irritantes. Entonces, acá los pacientes tienen que fraccionar un régimen para poder llevar a la cicatrización de las úlceras pépticas. De los medicamentos que podemos utilizar, tenemos los antiácidos, los bloqueadores de hidrogeniones, pero estos ya están saliendo en desuso. Nos estamos quedando con los inhibidores de la bomba de protones que han demostrado una mayor efectividad en estos pacientes. Cuando nosotros operamos, cuando tenemos un fracaso del tratamiento médico, cuando hay una recidiva repetitiva del síndrome ulceroso, cuando hay hemorragias de repetición, cuando hay hemorragias masivas o cuando estamos frente a una perforación. También cuando tenemos una retención gástrica por estenosis pilórica o hay un bulbo duodenal deformado o tenemos una úlcera penetrante hacia el páncreas. ¿Cuáles van a ser los fundamentos de la cirugía? En la úlcera gástrica siempre resecar la úlcera y la zona de la gastritis, mejorar el vaciamiento gástrico, realizar una biopsia y evitar la recidiva. En cambio, en la úlcera duodenal, siempre la disminución de la secreción de ácido y pepsina, generalmente esto lo logramos con las vagotomías. ¿Cuáles van a ser las técnicas más frecuentes? En la úlcera gástrica, una resección parcial con una reconstitución en un Billroth 1. Siempre las restituciones, esófago, gastro y una anastomosis o bien en Yederux para evitar los problemas de estenosis. El Billroth 1 es gastro-duodeno, Billroth 2 gastro-yeyuno. Entonces, tenemos acá la antrectomía y se realiza la resección, se realiza la anastomosis en un Billroth 1, gastro-duodeno anastomosis. En cambio, en las úlceras duodenales siempre hay que realizar una vagotomía supraselectiva, siempre que no hay una hemorragia. Y esta vagotomía supraselectiva siempre tiene que ir con un drenaje asociado a un Billroth 1 o un Billroth 2. Cuando tenemos una obstrucción pilórica, hay que hacer una piloroplastia, ya sea una Miculix, Finney o una Chabulay. Entonces, recalcando, tenemos lesión a nivel del antro, tenemos una estenosis duodenal, se puede hacer una gastro-duodeno-anastomosis, Billroth 1, o una gastro-yeyuno anastomosis, Billroth 2, siempre en Yederux, y a esto hay que agregar la piloroplastia. Entonces, fíjense, acá tenemos conformada una Yederux y una gastro-yeyuno anastomosis. La piloroplastia, la de Heinig-Miculix, simplemente consiste en abrir el duodeno en
en forma longitudinal y realizar el cierre en forma transversal para aumentar el diámetro de ese duodeno estenosado. La técnica define realizar incisiones en U, tanto en la primera porción del duodeno como en el estómago, y realizar la sutura tipo anastomosis en estos pacientes. En cambio, la de Jabulay consiste en realizar una duodenotomía y una gastrotomía a nivel del inicio de la curvatura mayor del estómago, realizar una sutura para ampliar el orificio del duodeno y evitar así una estenosis. Cuando tenemos una úlcera gástrica duodenal o perforada, estas siempre van a ser complicaciones de las úlceras pépticas, y este va a llevar a que haya una peritonitis química y por lo tanto va a provocar una penetración hacia el órgano más cercano, y en este caso el órgano más cercano va a ser el páncreas. En relación al diagnóstico, la anamnesis en estos pacientes, la relación hombre-mujer es de 4:1, es más frecuente en la edad media de la vida y tiene que haber siempre el antecedente de una úlcera péptica antigua o al menos de dolor ulceroso. Al examen físico, al comienzo sin alteraciones hemodinámicas, pero si lleva varias horas puede haber signos de choque, en el abdomen signos de irritación peritoneal, la matidez hepática va a estar disminuida y se va a presentar lo que es el timpanismo por la perforación, y en la radiografía vamos a observar el signo de Joubert, que es aire libre subdiafragmático. Entonces, fíjense acá, tenemos la cúpula diafragmática. Vemos acá la cúpula diafragmática, se observa acá el diafragma, y por debajo tenemos aire, y esto es lo que se conoce como el signo de Joubert. Tenemos acá otro, que es aquí se ve que hay una presencia de una gran intestinal, y esto es lo que se conoce equivocar al momento del diagnóstico imagenológico. Tratamiento: no se consigue actualmente el tratamiento médico puro. El tratamiento siempre es quirúrgico, reanimación con líquidos, electrolitos, sondas nasogástricas, vaciamiento gástrico, antibiótico terapia. Si el paciente va a entrar a cirugía, tricotomía abdominal, sonda vesical. Tratamiento quirúrgico en úlcera duodenal, siempre anestesia general, laparotomía media superior, y si se puede, en este caso, laparoscopía, rafia de la perforación y drenaje de cavidad. Para la úlcera gástrica, gastrectomías parciales distales, más reconstitución del tránsito Billroth 1 o Billroth 2, según las condiciones locales. En cuanto al cáncer gástrico, el cáncer gástrico es uno de los cánceres que tenemos mayor frecuente, casi el 70% son adenocarcinomas. Muchas veces llegamos a unos diagnósticos tardíos, por lo tanto ya tenemos enfermedad avanzada. Tenemos varios factores de riesgo, como antecedentes familiares, pacientes con acloridia, anemia perniciosa, atrofia de la mucosa gástrica, gastritis crónica, como causas predisponentes, pero aún se desconoce su causa actual. Muchas veces cuando nosotros queremos entrar a operar a un paciente nos encontramos con esta imagen, lo que se conoce como una carcinomatosis peritoneal, y por lo tanto acá el paciente ya está fuera de alcance quirúrgico. Lo único que se hace es tomar biopsias para el tratamiento quimio y radioterápico que va a requerir este paciente como forma paliativa. O muchas veces estos pacientes pueden presentar verdaderos cuadros obstructivos que van a ocasionar síndromes de retención gástrica y cuadros de obstrucción alta. El cuadro clínico: cáncer avanzado, siempre tiempo de evolución menos de 6 meses, baja de peso, dolor epigástrico, anorexia, sensación de plenitud. Cuando ya está muy complicado, si hay compromiso de los vasos, la hemorragia digestiva, disfagia, adinemia. Cuando nosotros tenemos un cáncer incipiente, estos son altamente asintomáticos y también son muy sangrantes. Entonces,
Y aparte, este cáncer incipiente de estómago se parece mucho al cáncer del recto en su forma de presentación. Y estos pacientes siempre van a debutar con sangrado. Al examen físico, en cáncer avanzado, vamos a ver que hay un enflaquecimiento del paciente, una masa epigástrica palpable, ganglio supraclavicular izquierdo palpable, hepatomegalia, y la diferencia es que en el incipiente el examen físico es negativo y en el cáncer avanzado el examen físico es positivo. Dentro del apoyo laboratorial, siempre un hemograma completo, química sanguínea, tiempos de coagulación, perfil nutricional, rayos X de tórax, tomografía, tórax, abdomen y pelvis, una endoscopia digestiva alta más toma de biopsias para la etapificación tumoral. El tratamiento quirúrgico continúa siendo el único método para obtener una sobrevida aceptable en pacientes con cáncer gástrico. La quimioterapia por sí sola tiene un bajo rendimiento y probablemente produce paliaciones sintomáticas transitorias. ¿Cuáles van a ser los principios en el tratamiento quirúrgico? Una extirpación adecuada del segmento comprometido, una extirpación completa de las áreas o barreras ganglionares perigástricas o los niveles de linfonodos que vimos van a ser importantes en el tratamiento de estos pacientes. Siempre las resecciones curativas es lo ideal en estos pacientes, pero muchas veces estos pacientes no se pueden realizar resecciones curativas, solamente se hacen resecciones paliativas o simplemente estos pacientes quedan fuera del alcance quirúrgico. Nosotros tenemos que estadificar un cáncer gástrico y la mejor forma de hacerlo es con la clasificación del TNM, en la que T es tumor, N son niveles ganglionares y M es metástasis. Entonces vamos a tener que un TIS es un tumor in situ, el T1 es un tumor limitado a la mucosa o submucosa, el T2 solamente va a afectar a la muscular propia y el T3 va a invadir a la serosa y el T4 ya invade a estructuras adyacentes. La clasificación de los N va a depender de acuerdo al nivel ganglionario en que esté afectado, siendo un N3 que afecta a todos los ganglios intraabdominales más lejanos y estos ya son considerados fuera del alcance quirúrgico. También vamos a tener que la clasificación endoscópica, el tipo 0,1 son aquellos tumores que protruyen, el 0,2A es un superficial elevado, el tipo 0,2B es un plano superficial, 0,2C superficial depresivo y el 0,3 es el excavado. Un momentito, por favor, medio que se está queriendo colgar. Ahí está. Vamos a hablar ahora sobre el síndrome de Zollinger-Ellison. Esta es una enfermedad que también está causada por un tumor de las células no beta del páncreas que van a producir una hipersecreción gástrica con la formación de úlceras. En un tercio de los casos existe siempre una asociación con la diarrea severa. El tumor pancreático va a producir una excesiva cantidad de gastrina, que es el responsable del cuadro clínico, y acá la úlcera gástrica es rara. Entonces, el síndrome de Zollinger-Ellison va a producir el tumor en el páncreas y ese tumor va a producir úlceras duodenales. Tratamiento, siempre una gastrectomía total, resección del tumor pancreático, duodenotomía más extirpación del tumor duodenal. Las gastrectomías totales van a incluir desde el píloro hasta el esfínter esofágico superior y las reconstrucciones siempre van a ser ascenso de haces yeyunales en Y de Rux, como vemos ahí en la imagen. Tenemos acá el tumor a nivel del páncreas, que es un tumor de Zollinger-Ellison, y por lo tanto siempre hay que hacer la pancreatectomía cuando estamos frente a este tumor. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, doctor. Bueno, nos vemos el siguiente sábado para avanzar todo lo que es intestino delgado y ya tenemos avanzado el temario del segundo parcial.
Gracias, doctor. Buen fin de semana. Listo. Que tengan buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase.